meses. En primer lugar, agradecer a la Universidad de Arcides por esta oportunidad de ser panelista de Philip Shapira, cuya presentación agradezco mucho y no le quepa duda que nos va a ser de mucha utilidad en el trabajo cotidiano. Me gustó mucho la manera en que empieza y termina planteando la importancia de tener una red de soporte a la innovación de las empresas como un desafío para los países, para su crecimiento y para la inclusión social y productiva. A fines de los 90, justamente cuando yo era gerente del programa de microempresa, identificamos la carencia de esta red de instituciones de soporte, a la vez de identificar las grandes brechas de productividad y de calidad que enfrentaba el tejido empresarial peruano, que, como usted señalaba, es del 99% de empresas en general de muy pequeña escala y de menos de 10 trabajadores. En ese sentido es que se crearon los centros de innovación tecnológica, que ustedes tienen acá el papelito, o sea que no me voy a referir demasiado a ellos, y que justamente dentro de las instituciones que usted mencionó, una de las que nosotros tomamos como referencia es la FEDIC, es decir, los centros tecnológicos, en particular los de Valencia, donde el tejido empresarial valenciano se parecía mucho al tejido empresarial peruano. En realidad ha sido un desafío de continuidad porque se iniciaron con 3 centros de innovación tecnológica pública, ahora ya somos 16 y el resto, 13, son privados, asociaciones público-privadas. Usted mencionó algunas cosas que me parecieron muy importantes, y es este concepto de la resiliencia en el tema de la estrategia económica. Yo creo que en Perú este tejido empresarial tan complejo, con tal baja productividad, ha sido sumamente importante para manejar las crisis que Perú ha vivido desde el 80 hasta ahora, y que afortunadamente en esta etapa de mayor estabilidad económica e incluso de crecimiento son una oportunidad para el tema de la inclusión productiva. Me pareció muy importante también este concepto de la mezcla, del mix de políticas de innovación, que es un tema que nosotros necesitamos impulsar, y por supuesto en este mix el rol del Estado, el trabajo en el Estado, el rol de la academia. Soy, he sido años profesora de la Universidad Nacional de Ingeniería, pero con un rol muy relevante de la empresa, de la sociedad civil y de las comunidades. En un país tan heterogéneo como Perú, hace poco se acaba de aprobar esta ley de consulta previa, pero la integración de las comunidades étnicas en las políticas de desarrollo productivo, de valor agregado en la educación en un país con tan alta biodiversidad son importantes. También usted ha planteado con mucha claridad el tema de que la innovación es un bien público, y las razones por las cuales eso es, tanto desde el punto de vista de las barreras como de los mercados imperfectos. Un tema muy importante que usted también señaló es el tema de las relaciones. Creo que en Perú esto es muy importante porque todavía se vive una sociedad de desconfianza, en donde las alianzas entre el propio Estado, las alianzas entre los estados locales, regionales y nacionales, las alianzas entre las empresas, la alianza universidad-empresa, es algo que subsiste. Vamos cambiando, y la existencia justamente de algunos estímulos e incentivos para favorecer esta relación, como son los fondos concursables, de los cuales seguramente se va a hablar en un rato con la intervención de Alejandro Afuso, han contribuido a este tipo de cosas. Usted mencionaba el tema de los mecanismos, el tema de los servicios, y efectivamente, si yo repaso los servicios que intentamos dar en esta red de centros de innovación tecnológica, me alegra mucho la coincidencia. En el Perú, un tema que es importante es que
como usted conocerá, los aquí presentes sabemos, el Perú ha hecho desde los 90 hasta ahora un acelerado proceso de apertura comercial. Han firmado tratados de libre comercio, acuerdos, bueno, con buena parte de las economías del mundo y con buena parte de algunas economías de alto nivel de desarrollo y con indicadores de innovación muy altos. Perú tiene un indicador de innovación del World Economic Forum, está en unos 109 de 133 países, más allá de los límites de cualquier indicador. Esto nos muestra que tenemos mucho por hacer, de modo que sus recomendaciones son muy importantes. Pero decía un tema importante, que sí le da mucha importancia a los japoneses en los servicios, es estos servicios de testeo. Nosotros necesitamos que más empresas se incorporen no solo al tejido exporta, a las exportaciones, no puedan resistir las importaciones, y esto significa el cumplimiento de estándares de calidad. Y el cumplimiento de estándares es un gran movilizador de la innovación de productos y procesos. Además del tema, por cierto, de la creatividad, de la cual los peruanos no carecen, el tema del cumplimiento de estándares y el contar con una red de laboratorios de testeo, que es uno de los servicios que los centros de innovación tecnológica le dan, es muy importante, porque el Perú tiene un débil sistema nacional de innovación, pero tal vez un más débil sistema nacional de calidad, ¿no? de ensayos y de organismos acreditados. En realidad, el objetivo que ha planteado muy claramente el ministro Burneo es la necesidad de una inclusión productiva que pueda superar las brechas, los gaps de productividad. Al interior del país hay muchas brechas de productividad de los factores entre las empresas más grandes y este tejido empresarial de empresas de pequeña escala. A veces ellos dicen somos grandes empresarios de pequeña escala, estas denominaciones de micro no les gustan. Y por otro lado hay grandes brechas de productividad entre los sectores. La productividad de la minería es más de 10 veces la productividad de la agricultura. De modo que sus recomendaciones en realidad en relación a la institucionalidad del soporte para superar estas brechas me han parecido muy importantes. Con los CITES intentamos responder, estamos trabajando en 9 regiones físicamente, pero abarcando muchas más, porque también hay que resolver las brechas entre las distintas regiones de Perú. A veces los promedios son falsos. Podríamos decir que, como decía el ministro Carlos Herrera, somos un país de 1000 metros sobre el nivel del mar, si promedio entre 0 y los lugares con más de 4000. O esto que decíamos que la temperatura es tibia porque tengo un pie helado y el otro en agua hirviendo. Entonces, yo creo que es muy importante esta mención, que usted hace a la necesidad de un trabajo descentralizado, y no le quepa duda que sus recomendaciones van a ser tenidas en cuenta. Uno de los logros que usted también planteaba es el tema de las relaciones, y esto tiene que ver con lo que se logra, por ejemplo, a través de las denominaciones de origen de productos banderas del Perú. Un caso para nosotros muy importante es el tema del pisco, nuestra bebida bandera, que espero le hagan probar, y nosotros hemos pasado en 10 años con el apoyo del Centro de Innovación Tecnológica Vitivinícola de 600.000 litros a más de 6 millones. En los periódicos de ayer se hablaba de un aumento del 100% de la exportación de pisco de empresas como El Portón, que son clientes del Centro de Innovación, o que la empresa que más exporta es Chile, un snack hecho con el banano orgánico de Sura, es justamente la de un cliente de uno de los centros de innovación tecnológica, o que una cooperativa, como la cooperativa del Ceticafé, cliente del sitio de Piura, haya recibido un estándar internacional de trazabilidad y de buenas prácticas logísticas, justamente por la combinación del trabajo de un par de sitios. Entonces, quiero reiterar mi agradecimiento y terminar con esto mi presentación. Gracias.
En primer lugar, quiero agradecer la invitación a la Universidad San Martín de Porres, al Instituto Perú y al CIE, ¿no? Y felicitarlos por esta iniciativa. Realmente es muy importante tener expertos como el profesor Chapiro que nos ponen al día de las cosas que están haciendo a nivel mundial en este tema tan importante como el de la innovación y su vinculación con las pequeñas empresas, ¿no? Realmente hemos aprendido bastante, por lo menos yo hoy día, y le agradecemos por eso. Ya en mi exposición yo quisiera empezar con una imagen que no se me va de la cabeza, desde que la vi, que eran los edificios incendiándose en Londres, ¿no es cierto? Eso me pareció la Segunda Guerra Mundial. Era la última vez que había edificios incendiándose, era la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, también hemos visto las tomas de plazas en España o las revoluciones en el norte del África. Esto obviamente está íntimamente vinculado con la crisis económica que empezó el 2008, con una crisis financiera en Wall Street, se extendió por todo el mundo y ahora recae, retoma, digamos, ¿no es cierto?, su impulso hacia abajo. Y bueno, estamos en una situación en la cual no hay una salida clara, ¿no? En realidad, la discusión general que ha habido sobre la crisis se ha dado principalmente entre las posiciones llamadas pues de libre mercado, neoliberales, y las posiciones keynesianas, ¿no? Entonces, como salida de la crisis vino un paquete de reactivación económica típicamente keynesiano, pero tampoco está dando resultados porque igual ahora ya los deudores ya no son el sector privado, sino ahora el sector público. Entonces lo que falta es un tercer gran actor, digamos, un tercer gran pensador, que es Schumpeter, ¿no? Que es justamente lo que hemos hoy día escuchado, es la innovación como motor del crecimiento. De eso se han olvidado los gobernantes, los ministros de Economía, están muy, digamos, vinculados con la tradición económica, ¿no?, ya sea de Smith o de Keynes, y se han olvidado de nuestro amigo Schumpeter, que es absolutamente clave e indispensable. Esto lo han dicho, por supuesto, varios economistas, no estoy inventando yo la pólvora, pero les recomiendo un artículo último de Thomas Friedman, el que escribió El mundo es plano, que dice más o menos lo mismo, ¿no? O sea, aquí en la discusión en Estados Unidos, en los países desarrollados, están faltando los verdaderos motores del crecimiento, y él señala 4. En primer lugar, la innovación. En segundo lugar, la educación de calidad. En tercer lugar, la atracción del talento para la investigación y desarrollo. Y en cuarto lugar, el emprendedorismo, entrepreneurship, startups, pequeñas empresas. Entonces, la crítica más importante que se ha hecho al modelo, digamos, neoliberal anterior al 2008, creo que tiene de varios economistas, pero particularmente de Stiglitz, que habla de lo que ha fracasado es el modelo del trickle down, ¿no es cierto?, de pensar que el desarrollo viene de arriba hacia abajo, de las grandes empresas, de los monopolios. Ahí se le pusieron todos los huevos en esa canasta y eso es lo que ha fracasado. Tenemos que entonces hacer el camino inverso. Vamos a hacer un desarrollo de abajo hacia arriba. En realidad, desde la revolución industrial, el desarrollo siempre ha sido de abajo hacia arriba. No, antes de la revolución industrial no había ninguna empresa, todas fueron pequeñas, digamos, ¿no? Entonces, tenemos que retomar a esos fundamentos del crecimiento y del desarrollo, y es lo que nos ha traído el profesor Chapiro, y yo lo felicito. Comentando su ponencia, me pareció muy interesante lo que él llamó la racionalidad o la justificación para la intervención. Es verdad. O sea, todos estos servicios de innovación, todo este apoyo a la pequeña empresa cuesta plata. Y los estados tienen que poner el principal esfuerzo. Si no lo hacen, esto no funciona. Eso se ha probado en todos los países del mundo a lo largo de la historia. Desgraciadamente en el Perú hemos tenido mucha de esta ideología neoliberal que decía que el Estado no debía meterse, ¿sí? Y entonces no hemos tenido muchos fondos para esto. No hemos tenido, o sea, todo lo que estamos metidos en esto hemos vivido principalmente la cooperación internacional.
y los CITES son un buen ejemplo de eso. Y ahora siguen mendigando por algunos pocos dinero del Estado. Todavía la ideología neoliberal en el Perú es fuertísima. Y voy a regresar sobre eso. Pero comentando sobre lo que él mencionaba, de los 4 argumentos, digamos, o sea, que justifican la intervención, él hablaba de, digamos, espérense un ratito, lo voy a encontrar, los 4 argumentos, bueno, estaba, digamos, las fallas de mercado, ¿no? Estaba también, claro, market failures, los problemas con los servicios del gobierno, government services failures, y luego al final ponía 2, strategic, digamos, causas estratégicas o objetivos estratégicos, y el desarrollo económico local, local economic development, ¿ok? Entonces yo personalmente creo que lo que tenemos que hacer es cambiar el orden, poner adelante los objetivos estratégicos. En una economía mundial y también nacional con graves problemas de desempleo, de articulación y de competitividad, ese tiene que ser el objetivo principal. O sea, y también, en segundo lugar, poner el desarrollo económico local. Un país con una, digamos, centralización tan grande de la producción en Lima, digamos, y del crecimiento, necesitamos muchos más polos, como existen en los países desarrollados, de crecimiento y de desarrollo. Es verdad que algunas de las regiones están desarrollando, pero esto tiene que acelerarse todavía mucho más. Y pondría al final lo de los market failures, es verdad, no funciona, pero bueno, ¿y cuál es la razón, digamos, para esto? Porque eso es lo que han estado haciendo los países exitosos. O sea, en China no utilizan el argumento del market failure para tener crecimiento industrial, para promover las exportaciones y dominar los mercados mundiales. Son consideraciones estratégicas. Y esas son las mismas consideraciones que tenemos que tener nosotros acá. O sea, estoy de acuerdo con las 4 razones, pero las pondría en el orden, digamos, de abajo para arriba, ¿no? O de arriba para abajo. Y finalmente, no sé si estoy con el tiempo, ¿ya? 2 minutos, es ya sobre las propuestas mismas. Me interesó mucho, por supuesto, lo de los alemanes. Yo soy admirador de Alemania, es un país que no le ha pasado la crisis económica, por algo será, ¿no es cierto? No, ellos no le han hecho caso nunca al Fondo Monetario ni al Banco Mundial. Bueno, esa es una de las razones. En China son 9 ingenieros, ¿no es cierto? Bueno, ok, entonces, en las propuestas, este tema de los vouchers de UK, ¿no es cierto?, de Inglaterra, eso ya lo hemos tenido en el Perú. En el Perú se llamaban bonos pymes. Se desarrollaron a fines de los 90 con cierta timidez, ¿no es cierto?, pero tuvieron mucho éxito para promover el lado de la oferta y de la demanda de servicios. No solamente capacitación, sino tecnología, en fin, había un mercado incluso de consultores que comenzaron a funcionar bien. Se reforzaron en los principios de los 2000, 2002, 2003, se le dio dinero, ¿no es cierto? Por lo menos cuando yo estuve a cargo de eso, yo le di plata, ¿no es cierto? Y efectivamente siguió funcionando bien. Pero en este último gobierno se cerraron. O sea, nuevamente, esta ideología, que el Estado no tiene que intervenir, ¿no es cierto? El Estado tiene que quedarse fuera y el mercado va a resolver todo. Esto que ha fracasado a nivel mundial todavía sigue vivo y coleando. Y mi gran amigo Richard Webb es un perfecto ejemplo de eso, ¿no es cierto? Cuando ahora hoy día en la mañana yo lo he escuchado con estos oídos, dijo, no hay que preocuparse mucho de tener una inversión en investigación y desarrollo de 0.1%, no, porque hay otras formas de investigación. Sí hay que preocuparse. Tenemos que preocuparnos. Si el Perú no llega rápidamente al 1% del PBI, no va a ser viable. Este crecimiento macroeconómico no va a tener viabilidad en el largo plazo. Entonces, termino, y eso es el comentario que quiero del profesor Chapiro, cuán importante ha sido la ideología de libre mercado en Estados Unidos y en los países desarrollados, porque acá nos ha
digamos, limitado bastante, y particularmente todo el tema de la innovación y del apoyo a los pequeños. Gracias.